Buenas tardes a todos, mi nombre es Julio Alberto David, abogado experto en Derecho de la Inmigración, y en el video de hoy les voy a explicar cuál es la mejor estructura para redactar una carta de motivación, entendiendo que este es el documento más importante de todo el expediente y que es el que más se revisa por parte de los oficiales de migración. Lo primero que hay que tener en cuenta es, debemos poner el título, Genuine Temporary Entrant Declaration, la fecha, Department of Home Affairs, 2 puntos. Yo, Julio Alberto David, en esta carta deseo manifestar por qué quiero ir a estudiar a Australia y cómo considero que eso va a beneficiar mi carrera aquí en Colombia. La base de toda Genuine Temporary Entrant Declaration o la carta de motivación es dejarle completamente claro al oficial cuál es el beneficio económico, no, esto no tiene una perspectiva emocional. La perspectiva emocional aquí no importa mucho. En realidad el asunto es cómo estudiar inglés o lo que sea que vayan a estudiar me va a beneficiar económicamente para cuando regrese a Colombia. Esta es una figura introducida por un legislador en el 2016 que se vuelve un requisito. Entonces, primera parte, presentarnos y explicar cuál es el propósito de la carta. Luego hablamos de nuestra parte académica. Yo soy abogado, graduado en X universidad, soy ingeniero civil, graduado de tal año, junto con los posgrados que ustedes tengan. Entre más background académico, pues mejor, es mejor el perfil. Téngase en cuenta que tengo experiencia y hablamos de la experiencia en empresa, fecha de inicio, fecha de finalización con día, mes y año, para que esto a su vez vaya soportado por el registro de pensiones, que es esto es la mejor prueba del employment history o del histórico laboral. Luego de establecer el propósito de la carta, explicación de parte académica y explicación de experiencia, luego se va al problema. Debemos explicar, casi que la carta de motivación podría decirse que es una especie de ensayo, cuál es el problema por el cual yo quiero ir a estudiar a Australia para resolverlo. Entonces yo soy Julio, he intentado tener trabajo en firmas de abogados en materia internacional, en las cuales la mayoría de cosas se manejan en inglés. Yo he tenido muchos problemas con ello. He tenido mucho problema para cumplir mi máximo propósito profesional, que es entrar a una firma en Derecho de la Inmigración Internacional. Y no he podido lograrlo dado que no tengo el nivel de inglés. No he podido lograrlo por mi cuenta, ni tampoco a través de ningún instituto aquí en mi país. Esto es solo un ejemplo. Eso adáptenlo a su caso en concreto, pero debe quedar muy expandido el problema. Debe quedar muy claro y creíble el problema que ustedes desean resolver estudiando en Australia. Entonces se explica el problema. Por ese motivo me doy cuenta que es completamente necesario para mí estudiar en el extranjero para poder resolver este problema, digamos, de forma general. Se explica y ahí se hace el extracto y se añade, se establece la sección en la cual nosotros indicamos que tenemos una oferta laboral de ese cargo no hemos podido conseguir a causa del inglés, donde nos dicen que tenemos el perfil, tenemos las condiciones académicas, profesionales para el cargo, pero nos hace falta un requisito que es el inglés. Eso debe quedar muy bien expandido y explicado en la carta. Después de dejar claro el incentivo para regresar, luego hablamos de otros elementos de arraigo. Otros elementos de arraigo importantes que nosotros podemos tener en cuenta son propiedades aquí en Colombia, negocios aquí en Colombia, familiares. ¿Cuánta familia tenemos aquí en Colombia? Nuestros padres dependen de nosotros, un hermano depende de nosotros, con lo cual se puede anexar evidencia que compruebe eso. Y demás elementos de arraigo, teniendo en cuenta que el más importante es el profesional o el job offer. Explicando eso y explicando los demás elementos de arraigo, luego explicamos por qué seleccionamos el colegio y el territorio. Ahí pueden ser más libres en materia de redacción, es decir, Brisbane porque es una ciudad muy bonita, etc. Esa es la estructura, es decir, explicación del propósito de la carta, presentación de parte académica, presentación de parte profesional con fechas, explicación del problema a resolver. En este caso el problema a resolver es: no puedo conseguir los trabajos que quiero y ganar la suficiente plata porque no sé inglés. Luego explicación
de cómo estudiar inglés en Australia va a resolver ese problema, lo cual a su vez va soportado con un ejemplo material, que es la oferta de trabajo, la empresa X me contactó, etc. Luego, demás elementos de arraigo. Y en último lugar, la explicación de por qué se selecciona Australia y por qué se selecciona ese específico territorio y el colegio. Esa es la estructura. Si quieres que te ayudemos con la escritura de tu carta de motivación en relación a tu caso en concreto, para que no cometas absolutamente ningún error y no haya ninguna inconsistencia, no dudes en escribirnos.